Buenos días. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el derecho de retracto. Este grupo está conformado por Germán Daniel y quien les habla, Misael Liñán. Quédense para ver sobre este tema tan interesante. Empecemos dando una breve reseña histórica. El decreto 3436 de 1982, que era el anterior Estatuto del Consumidor, no regulaba como tal el derecho al retracto como una figura autónoma. Sí reconocía derechos básicos del consumidor, como la información y la garantía, pero no contemplaba un mecanismo para deshacer un contrato unilateralmente, como sigue el retracto, sin finalidad, como se hace actualmente. La figura del retracto adquiere un nuevo significado y un nuevo alcance con el auge del derecho del consumidor en respuesta a las dinámicas del comercio moderno, como por ejemplo las televentas, las ventas por internet, los métodos agresivos de mercadeo, entre muchos. En 2011, bajo la ley 1480, que es el Estatuto del Consumidor, en Colombia se consagra por primera vez de manera clara y autónoma un derecho de retracto propio del consumidor. En el artículo 47 se establece lo siguiente, abro comillas: el consumidor podrá ejercer el derecho al retracto en casos de venta a distancia, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del bien o de celebración del contrato, cierro comillas. Este derecho, básicamente lo que le permite al consumidor es resolver unilateralmente el contrato sin penalidad y sin necesidad de justificar el por qué toma esa decisión, siempre que cumpla con ciertas condiciones, como por ejemplo, tiene que devolver el bien bajo las mismas condiciones y asumir todos los costos del transporte. Entonces, ¿cómo definiríamos el derecho de retracto? Pues básicamente se trata de una condición potestativa en favor del consumidor, que le permite revocar el contrato unilateralmente dentro de los 5 días siguientes a la compra. La Superintendencia de Industria y Comercio señala al respecto que cuando el consumidor ha hecho uso de este mecanismo, está en la capacidad de resolver el contrato y de exigir el reintegro completo y total del dinero pagado por el producto. En efecto, el proveedor debe devolverle el dinero pagado por el consumidor sin ninguna clase de penalidad y sin ningún descuento. El derecho de retracto tiene una facultad de arrepentimiento del consumidor, sin consideración a asuntos relacionados con las garantías, sino con la libertad de eliminar la motivación de la compra. Es una protección para algunos tipos de compras, por ser tan particulares y donde el consumidor, por regla general, no tiene contacto directo con el producto, como por ejemplo las compras por internet. Un ejemplo sencillo es, si yo me pido un producto por una aplicación muy viral que está en estos tiempos, que es Temu, y el producto que me llega no es el producto que yo pedí, no cuenta con las características que yo esperaba, yo puedo devolver el producto 5 días, hasta 5 días hábiles después de haber hecho la compra, y me tienen que devolver el dinero completamente sin ninguna clase de descuento. Continuando con la temática, tenemos que el derecho al retracto es fundamental, ya que le brinda la capacidad o la potestad al consumidor de retractarse de su compra al momento de que ya ésta se haya realizado, dentro de unos lineamientos establecidos que veremos más adelante. Además, le brinda la capacidad al comprador de devolverle este bien y que se le sea devuelto ese dinero. Es fundamental dejar en claro que la mercancía que se devuelve debe ser entregada exactamente en las mismas condiciones a las cuales se recibió. Adicionalmente, el consumidor es completamente responsable de pagar los costos del envío, por ejemplo, y el transporte que el devolver este bien requiera. Cualquier costo incurrido a lo largo de este proceso debe ser cubierto todo por el consumidor. Si el fallo se repite, salvo a pacto claro en contrario, y en condición de que la solicitud se realice dentro del plazo, se dará al consumidor la opción de cambiar el bien defectuoso por uno de igual tipo pero en mejores condiciones. Ahora, ¿cómo funciona el derecho del retracto en Colombia? En Colombia, el único requisito para retractarse de una compra es básicamente informar al vendedor por escrito el deseo de hacer uso de este derecho. Esto deberá hacerse no dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega del producto o la firma del contrato. La forma óptima para manejar esta notificación es que, como lo dije, debe ser por escrito y que debe ser dentro de la fecha en la cual se estipula la ley. ¿Cuándo se aplica el derecho al retracto? En las ventas a distancia realizadas por internet, catálogos, bolsas de valores, etc. También en la venta de plazos compartidos, otro vendría siendo la venta de bienes o servicios utilizando métodos de financiación dichos por el vendedor. La otra es las ventas realizadas a través de canales no tradicionales, como por ejemplo las ventas en línea. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el derecho a retractarse no es totalmente incondicional, ya que hay algunos bienes y servicios que por motivos particulares no admiten ningún tipo de devolución, como por ejemplo, siempre que la prestación de servicio haya sido iniciada únicamente por el consentimiento del consumidor. La segunda, los productos elaborados con especificaciones
directas o personalizados. La otra es contratos de suministro, bienes que debido a su naturaleza no pueden ser devueltos ya que estos suelen deteriorarse rápidamente. Y los contratos de servicios de apuestas o loterías. Dentro de esto también los bienes de productos perecederos. En estos casos, el consejo siempre será básicamente verificar la factura y confirmar que los productos que se compran están debidamente enumerados en el recibo. También hay que tener en cuenta de que se debe incluir otro tipo de información como por ejemplo el IVA y otro tipo de información legal de la compra. El consumidor tiene todo el derecho, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley que acabamos de mencionar, al recibir un producto de alta calidad y que esté dentro de los lineamientos establecidos y con su debida garantía legal dentro de las condiciones del mercado. Esta protección se rige en el derecho del artículo 11. Si bien es cierto que el consumidor tiene un derecho a recibir bienes en perfectas condiciones de idoneidad, calidad y funcionalidad, también de algún modo es cierto que el comprador, el vendedor, tiene el derecho a revisar, reparar, subsanar cualquier tipo de faltas que se presenten a este bien. En esta oportunidad le vamos a hablar sobre el derecho de retracto en Colombia y para eso le tenemos algunos casos jurisprudenciales. Entre ellos está el expediente 24720 de la resolución número 1112 del 12 de enero del 2003. En este caso se habla sobre un consumidor que intenta comprar un carro a una entidad, a una empresa, pero esta empresa le dice que ya había un contrato de por medio, le dice que este carro que estaba especificado en el contrato no lo tienen, por lo tanto le van a ofrecer otro carro. ¿Qué pasa? Que el consumidor acepta esta propuesta solo con la condición de que sea examinado por un mecánico de confianza del consumidor. Cuando ya el carro estaba en la posesión del consumidor, él le hizo llegar el carro al mecánico de confianza. Entonces este determinó de que el carro no cumplía con las condiciones que estaban pactadas en el contrato y mucho menos estaba en condiciones físicas de técnico-mecánica, entre otras cosas que deben tener los carros, por lo cual se hizo la devolución del carro al día siguiente. Se usó el derecho de retracto. Esta entidad no tenía que tomar un dinero ni tampoco una parte de la remuneración económica que le había ofrecido el consumidor, sino que lo tenía que devolver totalmente. Ahora bien, en las decisiones de este caso se estipuló que la superintendencia afirmó de que el derecho de retracto se había ejercido un día después de que se había obtenido el carro. ¿Qué pasa? Que no hubo una perfección como tal del contrato. ¿Por qué? Porque el consumidor no utilizó el vehículo, sino que inmediatamente fue a la prueba de peritaje con su mecánico de confianza. Por lo cual, al devolver y retrotraer el contrato a su estado original, la entidad correspondiente o la empresa correspondiente debía devolver la totalidad de la suma de dinero que había pactado en el contrato. Por lo cual, la entidad correspondiente de derivar este caso determinó que la empresa se estaba enriqueciendo sin justa causa y le exigía o le mandaba que devolviera la totalidad de la suma que había adquirido injustamente del consumidor. Ahora bien, hay muchos que dicen de que la sentencia estaba un poquito errónea porque no debería haber un derecho de retracto en esta resolución, sino que era más que todo que el producto o el objeto como tal del contrato estaba mal, estaba viciado, no era el correspondiente que se había firmado en el contrato, por lo cual no había un derecho de retracto. Aunque en las estipulaciones se afirma de que el consumidor hace un derecho de retracto, se desiste del contrato, en realidad esto se ve fundamentado porque el vehículo que era el objeto del contrato estaba viciado, estaba malo, no podía haber un contrato por esta razón. En el siguiente caso nos referimos al expediente 973-813 con la resolución número 30968 del 18 de junio del 2010. Esta habla sobre la adquisición de un curso de inglés bajo financiación. El consumidor se retracta al día siguiente de la compra y la empresa rechaza la solicitud del retracto. En la decisión del caso, el investigado se comprueba que tiene un comprobante de la devolución del dinero pagado por el consumidor. La superintendencia concluye que se permitió o se hizo el efectivo derecho de retracto del consumidor. Asimismo señala que no se evidencia una afectación al interés público porque no se observa infracción en las normas y se archiva el expediente. Podemos decir de este caso que este es un tipo de caso de derecho de retracto que fue archivado porque la situación particular y concreta del consumidor fue resuelta. La decisión alude que no hay afectación del interés público y que no existe infracción de las normas, de lo cual no hay evidencia en la resolución.
Del último caso que les vengo a hablar es del expediente 382056 con auto número 1192 del 31 de marzo del 2004. Este habla sobre la compra de un curso de francés cuyo pago fue financiado. Al día siguiente de contratar este curso de francés, ante la falta de la entrega de unos materiales, el consumidor se arrepintió de la compra. Adicionalmente, estaba inconforme con la programación de dichas clases. Hubo una decisión jurisdiccional. El caso fue archivado por cuanto obra en el expediente prueba de asistencia a las clases. Esta persona asistió a las clases de francés, pero no hace ningún análisis respecto del retrato que éste hizo. Un comentario que podríamos decir es que al tratarse de una decisión jurisdiccional, en estricto sentido el caso fue abordado por un tema de garantía. Al contar con pruebas de confirmación de asistencia al curso, no podía tratarse de un tema de retrato, en medida que el servicio había empezado a ser prestado.